Hi, good night. I'm gonna be your interpreter today. My name is Rey David Perez. Artritis. Artritis. Yo pienso que ya sabes, señor Jaramillo, I think that you already know, Mr. Jaramillo, que está padeciendo de artritis, that you're suffering from arthritis. pero desafortunadamente But unfortunately, esto no le da la this is información suficiente. but this is not give you really good information. La artritis es uno de los términos The arthritis is one of the terms más abusados mostly abused y mal interpretados and very well interpreted en el campo de la medicina. on medicine, on the campus of medicine. El significado es simplemente The meaning is just simplify articulaciones inflamadas in articulations and joints. articulaciones inflamadas. So just joints. Es un término aceptable This is terms that it's acceptable. para las diversas condiciones comúnmente conocidas como artritis. But some diverse articulations are like arthritis, La especialidad médica correspondiente but the medical field, the corresponds medical field es la reumatología. Is rheumatology. La artritis en realidad es un problema muy complejo. The arthritis in reality is a really complex term. Existen muchas enfermedades que los síntomas incluyen inflamación de las articulaciones, There's so many diseases that. Can you repeat it again, please? existen muchas enfermedades There's so many diseases que los síntomas incluyen inflamación de las articulaciones. The symptoms are inflammation of joints. La mayoría de los libros incluyen gráficas The majority of the books includes graph complicadas que ayudan a los médicos para distinguir una variedad de tipos de artritis. graph complicated that helps the doctors to interpret what is arthritis. La forma más común en la actualidad es más sufrida por personas mayores, incluyéndolo usted, señor Jaramillo. The form more common on the actuality, it's people like you, Mr. Jaramillo. Es la artritis degenerativa. Is degenerative arthritis. También conocida como hipertrofia. It's also known as hypertrophy. Ese tipo de artritis que causa nudos en los dedos y dolor en las manos. That type of arthritis that makes some knocks on your fingers and your hands. Después de usarlos con mucha intensidad. After you use it with too much intensity. Muchas personas llegan a la edad sin sufrir esta condición. Many people get to the age without suffering this condition. Un desorden relacionado es la artritis traumática. One disorder is traumatic. Can you repeat it? Un desorden relacionado es la artritis traumática. Okay. Que ocurre cuando una articulación se ha dañado severamente. One disorder is arthritis rheumatoid that occurs when se ha dañado severamente y es incapaz de curarse por completo. Is sick severely and needs to be fixed and incomplete.
Esto es muy común en los atletas. This is really common in athletes. Quizás la artritis más severa es la cual desafortunadamente usted no sufre. Probably the arthritis more severe is the one that you have, that you're suffering. La cual es la artritis reumatoide. Which is the arthritis rheumatoid. Que es parte de un grupo de enfermedades. Which is a part of a group of diseases. Que se refieren a enfermedades de colágeno. That would refer with collagen diseases. El colágeno es el pegamento que mantiene a todo el cuerpo intacto. The collagen is like a glue that makes all the body to be complete, to be together. El colágeno se encuentra The collagen is en muchas células de los órganos and so many cells of the body and so many structures. Es el componente principal de ligamentos. Is the principal component of ligamentos, articulaciones y estructuras. Okay. Joints and structures. De las articulaciones y constituyen gran parte de la estructura de los huesos. Of articulations that have so many structures of the bones. Por razones que no se comprenden exactamente. For reasons that are not very understand exactly. Todo el colágeno del cuerpo puede ser afectado. All the collagen of the body could be affected. Por cambios inflamatorios. With changes inflammatory changes. Que se creen son una propuesta inapropiada del sistema inmunológico. They think that could be a proposal of immunological body. Una variedad de estructuras de las articulaciones del cuerpo pueden ser afectadas. A variety of structures could be affected. En sí, la artritis reumatoide puede incapacitarse. And well, the structures of the body could be. Can you repeat it? En sí, la artritis reumatoide puede incapacitarse debido al daño severo en las articulaciones. Okay. The arthritis could be incapacitated on parts of the body. Si en cualquier momento usted ve a una persona encorvada en una silla de ruedas, if just in case you see someone on a really bad sitting that is not sitting really good, en una silla de ruedas con articulaciones inflamadas y mal formadas, on a wheelchair that has really bad structures, puede estar seguro que esa persona sufre de artritis reumatoide. You could be sure that person has rheumatoid arthritis. Cuando la reumatoide se descubrió en 1928, muchas personas pensaron. When the rheumatoid was discovered in 1928. Muchas personas pensaron. Many people think que una cura se había encontrado. That one cure was found. Pero desafortunadamente ese no fue el caso. But unfortunately that wasn't the case.